Pila Stack en PostgreSQL. En este video se presenta el desarrollo de un trabajo práctico sobre estructura de datos, específicamente la implementación de una pila utilizando PostgreSQL como sistema gestor de base de datos. En esta primera parte se abordará el marco teórico necesario para comprender el funcionamiento de esta estructura de datos. Mi nombre es César Paredes y quien me estará acompañando en la parte práctica, Megumi Sasaki. ¿Qué es una estructura de datos? Una estructura de datos es una forma organizada de almacenar información con el objetivo de facilitar su acceso, modificación y administración. Las estructuras de datos son fundamentales en la programación, ya que permiten manejar grandes volúmenes de información de manera eficiente. Elegir una estructura de datos adecuada influye directamente en el rendimiento, la claridad del código y la forma en que se resuelven los problemas dentro de un sistema. Tipos de estructura de datos. Las estructuras de datos se pueden clasificar en lineales y no lineales. Las estructuras lineales almacenan los datos de forma secuencial, es decir, un elemento detrás de otro. Algunos ejemplos de estructuras lineales son las listas, las colas y pilas. Por otro lado, las estructuras no lineales, como los árboles y los grafos, permiten relaciones más complejas entre los datos. En este trabajo práctico nos enfocamos en una estructura de datos lineal que es la pila. ¿Qué es una pila? Una pila es una estructura de datos lineal que sigue el principio LIFO. ¿Qué significa? Last in, first out, es decir, el último elemento que ingresa es el primero que se elimina. Esto implica que todas las operaciones de inserción y eliminación se realizan únicamente desde un extremo conocido como el tope de la pila. No es posible acceder directamente a los elementos intermedios, lo que diferencia a la pila de otras estructuras como las listas. Ejemplo de pila. Un ejemplo cotidiano de una pila es una pila de platos. Cuando se colocan platos unos sobre otros, el último plato que se coloca es el primero que se retira. De la misma manera, una pila informática solo se puede acceder al elemento que se encuentra en la parte superior, respetando siempre el orden de inserción. Este comportamiento es clave para comprender cómo funcionan las operaciones de la pila. Operaciones básicas de una pila. Las operaciones básicas que se realizan sobre una pila son 5. La operación push permite insertar un nuevo elemento en la pila. La operación pop elimina el último elemento insertado. La operación pick permite visualizar el elemento superior sin eliminarlo. Además, isEmpty se utiliza para verificar si la pila está vacía y size permite conocer la cantidad de elementos almacenados. Pilas en base de datos. Si bien las pilas suelen implementarse en memoria mediante lenguajes de programación, también pueden representarse utilizando una base de datos relacional. En PostgreSQL, una pila puede representarse mediante una tabla, donde cada fila corresponde a un elemento de la pila. El orden de los elementos se mantiene utilizando identificadores autoincrementales, lo que permite simular el comportamiento LIFO mediante consultas SQL. Conclusión teórica. Como conclusión, la pila es una estructura de datos simple pero muy utilizada en informática, debido a su comportamiento controlado y predecible. La implementación de una pila en PostgreSQL permite conservar los datos de una forma persistente, manteniendo la integridad y el orden de los elementos. En la siguiente parte del video se mostrará la implementación práctica de esta. Buenas, me presento, soy Megumi Sasaki y estaré explicando la parte práctica de lo anteriormente explicado por el compañero César Paredes. Se creó una base de datos PostgreSQL donde estaré realizando la creación de la tabla
para demostrar las operaciones básicas de una pila. Aquí podemos ver que tenemos la creación de la tabla, en donde cada fila de la tabla representa un elemento de la pila. Y usamos un identificador autoincremental para poder mantener el orden de la creación de la inserción. Aquí, por ejemplo, utilizaremos el ID como primary key, el valor de tipo varchar, not null, y agregamos un campo más para fecha de inserción. Ahora ejecutaremos la sentencia. Podemos ver que la creación de tabla fue exitosa. Podemos hacer un select para verificar que la tabla se haya creado. Aquí podemos ver que la tabla fue creada exitosamente. La operación push es la encargada de insertar nuevos elementos dentro de la pila. En nuestra implementación, esta operación se realiza mediante la inserción de nuevos registros en la tabla que representa la fila. Cada vez que ejecutamos un insert, estamos agregando un nuevo elemento a la parte superior de la pila. Esto es posible gracias al identificador autoincremental, que asigna automáticamente un valor mayor a cada nuevo registro, manteniendo el orden de inserción. Procedemos a ejecutar los insert para la operación de push. Aquí podemos ver que la inserción fue exitosa, entonces hacemos un select de la tabla para verificar que los datos se encuentren en ella. Y aquí podemos ver que se encuentran los 3 elementos que insertamos. La operación pick permite obtener el elemento que se encuentra en la parte superior de la pila sin eliminarlo. Es decir, nos permite conocer cuál sería el próximo elemento en salir, respetando el principio del LIFO. Para lograr esto en PostgreSQL, realizamos una consulta que ordena los registros de forma descendente según el identificador y limita el resultado a un solo registro. De esta forma, obtenemos el último elemento insertado, que corresponde al tope de la pila, sin modificar su contenido. Esta operación es muy útil cuando se necesita inspeccionar el estado de la pila sin alterar su estructura. Y aquí podemos ver que el último elemento insertado fue el elemento 3. La operación pop tiene como objetivo eliminar el último elemento que fue insertado en la pila. Esta operación respeta estrictamente el principio LIFO, eliminando siempre el elemento superior. En PostgreSQL, esto se logra identificando el primer registro con el mayor identificador y luego eliminándolo. En este caso, tendría que eliminar el elemento 3. Procedemos a ejecutar la eliminación. Podemos observar que la eliminación fue exitosa. Entonces, hacemos un select en la tabla para verificar cuál fue el elemento eliminado. Aquí vemos que efectivamente el elemento 3 fue el elemento eliminado, ya que fue el último en insertarse. De esta manera garantizamos que solo se elimina el último elemento agregado y no otro registro de la tabla. Luego de realizar la eliminación, podemos consultar nuevamente la tabla para verificar el cambio. Como conclusión, podemos ver que es posible representar una estructura de datos tipo pila utilizando PostgreSQL mediante tablas y consultas de SQL. Si bien este tipo de implementación no es tan eficiente como una estructura de memoria, resulta útil cuando se necesita persistencia e integridad de datos.